Muy buenos días. Hoy hablaremos sobre la ruta de la pentosa fosfato o vía de la pentosa fosfato, presentado por David Santiago Garzón, Juan Pablo Arboleda y Valeria Vallejo. La ruta de la pentosa fosfato o vía de la pentosa fosfato es una ruta metabólica. Una ruta metabólica o vía metabólica es una sucesión de reacciones químicas donde un sustrato inicial se transforma y da lugar a productos finales a través de una serie de metabolitos intermediarios, estrechamente relacionada con la glucosis. Ahora, esta es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula, durante la cual se utiliza glucosa para generar ribosa, que es necesaria para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Además, también se obtiene para reductor en forma de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, por sus siglas NADPH, que se utiliza como coenzima de enzimas propias del metabolismo anabólico. De esta manera, este proceso metabólico, el cual es regulado por insulina, tiene una doble función, ya que la glucosa se usa para formar NADPH, mientras que también se puede transformar en otros componentes del metabolismo, especialmente pentosas, utilizadas para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Así, de forma un puente entre rutas anabólicas catabólicas de la glucosa. La ruta de la pentosa fosfato tiene lugar en el citosol y puede dividirse en dos fases: fase oxidativa, que se genera en NADPH, o la fase no oxidativa, donde se sintetizan pentosas, fosfato y otros monosacáridos fosfato. La primera fase o fase oxidativa consiste en dos oxidaciones irreversibles que producen NADPH. Se requiere NADPH para la desintoxicación reductora y la síntesis de ácidos grasos en el glóbulo rojo. Esto es extremadamente importante, ya que la vía triple P o pentosa fosfato proporciona la única fuente de NADPH. El NADPH es esencial para mantener niveles suficientes de glutatión reducido en el glóbulo rojo. El glutatión es un tripéptido comúnmente utilizado en los tejidos para desintoxicar los radicales libres y reducir la oxidación celular. Durante la fase oxidativa, a partir de la glucosa 6-fosfato, obtenida mediante la fosforilización de la glucosa libre, se obtiene NADPH y finalmente se forma la pentosa ribulosa 5-fosfato, motivo por el cual este proceso metabólico se denomina la ruta de la pentosa fosfato. La primera reacción es la oxidación de la glucosa 6-fosfato, llevada a cabo por enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En este primer paso se deshidrogena el grupo C1 para dar un grupo carboxilo, el cual junto al C5 forma una lactona, es decir, un éster intramolecular. Es aquí donde se liberan dos hidrógenos, de los cuales se transfiere un protón positivo y dos electrones negativos, y dihidrión al NADP, que actúa como aceptor de electrones, reduciéndose hasta la forma de la primera molécula de NADPH. El protón sobrante queda libre en el medio. Acto seguido, se produce la hidrólisis de la lactona gracias a la actuación de la lactonasa, con la que se obtiene el ácido libre 6-fosfogluconato. Seguidamente, este último se transforma en ribulosa 5-fosfato por acción de la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Aquí se obtiene la segunda molécula de NADPH, además de la liberación de una molécula de CO2, debido a la descarboxilación oxidativa del ácido libre. Finalmente, la enzima de pentosa 5-fosfato isomerasa, mediante un intermediario endiol, isomeriza la ribulosa 5-fosfato y la convierte en ribosa 5-fosfato, gracias a la transformación del grupo cetosa en aldosa. Esta última reacción prepara un componente central de la síntesis de nucleótidos para la biosíntesis de RNA, DNA y cofactores de nucleótidos. Al mismo tiempo, lleva a cabo la transición
hacia la fase no oxidativa de la ruta metabólica de la pentosa fosfato. De este modo se acaba obteniendo dos moléculas de NADPH, que, además de su uso de la biosíntesis reductiva, también es responsable del mantenimiento de un medio reductor en la célula. Esto puede verse si hay déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, producido por un defecto en un gen que se encuentra en cromosoma X, pudiendo afectar con mayor proporción a los varones. La reacción general de esta primera fase es glucosa 6-fosfato más 2-NADP más H2O, ribosa 5-fosfato más 2-NADPH más 2H más CO2. Así se puede ver cómo el NADPH es usado en la síntesis de ácidos grasos y colesterol, reacciones de hidroxilación, de neurotransmisores, detoxificación de peróxidos de hidrógeno, así como en el mantenimiento del glutation en su forma reducida. Ahora pasamos a nuestra fase no oxidativa. En este segundo proceso se encuentra una compleja secuencia de reacciones que permite cambiar los azúcares C3, C4, C5, C6 y C7 de las pentosas para poder formar finalmente gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato, los cuales podrán seguir directamente con la glucólisis. En esta fase lleva una serie de reacciones reversibles, el sentido de las cuales depende de la disponibilidad del sustrato. Asimismo, la isomerización de ribulosa 5-fosfato a ribosa 5-fosfato es también reversible. Esto nos permite poder eliminar el excedente de ribosa 5-fosfato para acabar transformándolo en productos intermediarios de la glucólisis. La primera reacción llevada a cabo es la epimerización, regulada mediante la enzima pentosa 5-fosfato epimerasa, que convertirá a ribulosa 5-fosfato, producto de la fase oxidativa, en silulosa 5-fosfato, generando así el sustrato necesario para la siguiente reacción controlada por la transcetolasa, la cual actúa junto a la coenzima pirofosfato de tiamina. Esta convertirá la silulosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato y, mediante la transferencia de una unidad de C2 de la acetona a la aldosa, se producirá gliceraldehído 3-fosfato y cedoheptulosa 7-fosfato. Sucedido esto, la transaldolasa, con la ayuda de un resto lisina en su centro activo, transfiere una unidad C3 de la cedoheptulosa 7-fosfato a gliceraldehído 3-fosfato, con lo que se formarán la tetrosa eritrosa 4-fosfato, además de uno de los primeros productos finales, la hexosa fructosa 6-fosfato, la cual se dirigirá hacia la glucólisis. Acto seguido, la enzima transcetolasa vuelve a transferir una unidad C2 desde la silulosa 5-fosfato a eritrosa 4-fosfato, consiguiendo así formar otra molécula de fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, ambos intermediarios de la glucólisis. De esta manera se cierra la fase no oxidativa de esta ruta metabólica. Esta fase de la ruta conectará los procesos metabólicos que generan NADPH con los que originan NADH-ATP. Por otra parte, el gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato pueden intervenir en vez en la glucólisis, en la gluconeogénesis para formar una nueva síntesis de glucosa. La célula y la ruta de la pentosa fosfato. La ruta de la pentosa fosfato tiene una gran flexibilidad. De hecho, es un módulo ideal del metabolismo, que se adapta continuamente a las cantidades requeridas de ATP, NADPH, ribosa 5-fosfato, piruvato o acetil-CoA.
según las necesidades de la célula. Esta ruta se ve reguladamente mediante la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El regulador más importante es la oferta de NADP+, el cual actúa como activador alostérico, mientras que el NADPH disminuye la actividad de la enzima como inhibidor competitivo. En condiciones fisiológicas, el NADPH se encuentra en mayor proporción 7:1 respecto NADP+, si hubiese una utilización de equivalentes de reducción. Conduciría rápidamente a la estimulación de la deshidrogenasa debido al aumento de la cantidad de NAPD+. En el caso del tejido adiposo se dará lugar a NADPH para las células de tejido, pero la formación de ribosa 5-fosfato no hará suficiente síntesis de nucleótidos, hecho que provocará la conversión de las pentosas de gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Por lo general, estas biomoléculas se incorporarán en la glucólisis con ayuda de la enzima piruvato deshidrogenasa para formar finalmente acetil-CoA, necesario para la síntesis de ácidos grasos. Así pues, en la glucólisis simultáneamente se forman equivalentes de reducción NADPH y NADH y también de energía, o sea, ATP. Este proceso se detiene cuando ya hay suficiente y además se han cubierto las necesidades de ATP. En este momento, los productos finales de la fase no oxidativa de esta ruta metabólica podrá incorporarse en la glucogénesis para formar nuevamente glucosa 6-fosfato y cerrar el ciclo. Por último, hay otro tipo de células, las proliferantes, que también se aprovechan de la gran flexibilidad de este proceso metabólico. Estas necesitan una gran cantidad de ribosa 5-fosfato para poder sintetizar ácidos nucleicos y así replicarse con facilidad y rapidez. De este modo, la ruta puede intervenirse gracias a la reversibilidad de sus reacciones y a partir de una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y 2 de fructosa 6-fosfato, obtendremos como producto 3 moléculas de ribosa 5-fosfato, sin formarse ningún NADPH.